que las declaraciones que ha hecho hoy el narcodictador Nicolás Maduro respecto de que está dispuesto a llevar adelante una lucha armada con milicianos que están armados, respecto de que los Estados Unidos han colocado, dice Maduro, 8 arcos y 1.200 misiles apuntándole con la intención de combatir, entre otros, al cártel de los Soles, uno de los carteles de narco más peligrosos y más poderosos que hay en América Latina. Están con nosotros y la estoy saludando con mucho gusto, Elisa Trota. Buenas noches, gracias por venir, Elisa. Defensora permanente, histórica de los derechos humanos en toda la región, bueno, y especialmente también en Venezuela. Está Gabriela Hernández. Buenas noches, Gabriela, ¿cómo te va? Acérquense un poquito al micrófono, ¿va? Exactamente. Gabriela lo sufre en carne propia, además, y en carne familiar, porque su madre, Nélida Sánchez, está detenida en el helicoide, en el tristemente célebre, en el lúgubre helicoide, que es el centro de detención más importante en Caracas que tienen la fuerza de Maduro. Les quiero pedir primero una mirada general. ¿Cómo definiría Elisa a alguien que no sigue la información cotidiana? ¿Qué está pasando hoy en Venezuela? Hay versiones de todo tipo, incluso algunas que digo ojalá se den, que se podría fracturar el ejército, las Fuerzas Armadas, pero ¿cuál es tu mirada y cuál es tu opinión? Sí, yo creo que a 26 años de un régimen que comenzó con Chávez y continuó con Maduro, con lo que venimos denunciando hace muchísimos años, con las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, con los crímenes de lesa humanidad denunciados por organismos internacionales e investigados, entre otros por la Corte Penal Internacional, con un proceso electoral robado de la forma tan descarada que vio el mundo entero y que hoy en día nadie puede negar, con los cientos de presos políticos venezolanos y extranjeros, incluyendo argentinos, con los cientos de torturados y desaparecidos, con las miles de asesinatos extrajudiciales. A todo eso se le suma algo que también venimos denunciando hace muchísimo tiempo, que esta tiranía es un régimen narcocriminal que ha sido catalogado por distintos países, empezando por Estados Unidos y otros países en la región, incluyendo Argentina, como un régimen terrorista. Entonces, a la luz de los acontecimientos, el mundo pareciera que empieza a reaccionar y a trabajar en esto que ya María Corina Machado había anunciado hace algún tiempo, que es esta coalición internacional y que fue mencionada por Marco Rubio en días pasados frente al presidente Donald Trump, en donde están entendiendo justamente que Venezuela es un peligro para toda la región, no solo por ser un régimen violador de derechos humanos, sino porque por ahí pasa y se trafica el 25% de la droga a nivel internacional. Anidado a esto a el vínculo y el trabajo con muchísimos grupos y regímenes totalitarios, terroristas y de guerrillas, como es el caso desde Hezbollah hasta el ELN y la FARC de Colombia. Ahora vamos a ir conversando, por supuesto, con Elisa Trota. Gabriela, ¿qué vínculo tenés hoy con tu madre? ¿Qué información tenés de cómo se encuentra? Está detenida hace más de un año, ¿no? Hace más de un año, correcto. ¿Y se la acusa de qué? No importa, digamos, obviamente, seguramente el régimen está mintiendo, está falsificando acusaciones, pero ¿qué dicen en Venezuela? Sí, en concreto el caso de mi madre es un caso donde concursa con otras personas que sí forman parte de partidos políticos en Venezuela, y todo está vinculado a lo que el gobierno ha llamado pues el fraude electoral que quiso cometer la oposición venezolana con la publicación de las actas de escrutinio del 28 de julio del año pasado. Mi madre es coordinadora nacional de formación de una ONG con más de 20 años de trayectoria en Venezuela en defensa de los derechos políticos y civiles, como lo es Súmate. Y bueno, como parte de las actividades que ella realiza en esta organización, en efecto, estuvo coordinando lo que fue la formación de lo que son los fiscales electorales. Claro. Y por consiguiente, ese es lo único que le imputan a mi mamá, es que bueno, ella participó en todo este entramado de lo que el gobierno llama fraude electoral. La situación de mi madre, bueno, sigue siendo bastante compleja. Legalmente el juicio de ella no se ha movido desde el 6 de noviembre del año pasado.
ya vamos casi a un año de eso, ya vamos a cumplir unos 10 meses, y lo que más nos preocupa como familiares, que es algo que nosotros hemos estado denunciando a nivel de medios y también ante la Fiscalía General de la República Venezolana, son sus problemas de salud. Mi madre es una persona que entró con padecimientos al helicoide, con enfermedades de base, que se han ido acrecentando y se han incrementado durante su proceso de detención, y que incluso esta semana debió visitar en 2 oportunidades, la semana pasada debió visitar en 2 oportunidades el servicio médico del helicoide por variaciones en su tensión arterial que ameritó que incluso debiera recibir medicamento endovenoso. Estaba pensando... ¿ella está sola? ¿Tenés información? ¿Recibe visitas? No. Recibe visitas. ¿Se puede recibir visitas? Sí, ella recibe visitas. ¿Y quién está? ¿Familiares tuyos? Las visitas acuden mi hermana. Nosotras somos 2 únicas hijas de mi mamá. Y mi abuela. Mi abuela es la persona que cuando detienen a mi mamá la detuvieron junto a mi abuela. Claro. Entonces, mi abuela tiene 78 años y le ha tocado vivir de primera mano todo el proceso. Primero, de ver como unos cuerpos policiales sin ningún tipo de identificación y vestidos de negro detienen a tu hija y se la llevan contigo enfrente, básicamente. Claro. Mi abuela fue acompañada por efectivas del Servicio Bolivariano de Inteligencia a su casa a buscar el resto de los materiales con los que mi mamá trabajaba en esta organización. Claro. Cuando mi mamá la detienen, que primero estuvo en otro centro de detención del SEBIN, que no era el helicoide, mi abuela fue la persona que durante 3 días iba a visitar a su hija y llevarle comida. Y fue la persona que se enteró un 28 de agosto del año pasado que mi mamá había sido trasladada al helicoide. Mi abuela fue la persona que tuvo más de 48 horas sin saber del paradero de su hija, porque al ir al helicoide le decían que ella no estaba allí. Y mi abuela ha sido la persona que durante todo este año ha ido todos los jueves religiosamente a visitar a su hija en una cárcel. Es tremendo. Elisa, ¿qué información se tiene tanto del gobierno argentino como del gobierno, como de la dictadura venezolana sobre Nahuel Gallo? Ninguna. El gendarme argentino, obviamente, estamos hablando, ¿no? Ninguna, Alfredo. El gendarme argentino permanece desde el día en que ingresó a Venezuela bajo desaparición forzosa. Nadie, ni sus familiares, ni abogados, ni ninguna representación consular ha podido verlo, ha podido tener representación y no sabemos en dónde está. La única información que desde mi punto de vista no tiene ningún tipo de validez es un video que dejó filtrar o que hicieron difundir por parte del régimen chavista, en donde se lo muestra a él caminando junto a otros reclusos, básicamente como una prueba de vida que puede dar cualquier grupo mercenario o cualquier grupo terrorista. Claro. Nuevamente, para mí ese video no tiene ninguna validez porque no sabemos cuánto antes de que lo difundieran se filmó y si él sigue en ese lugar y en las mismas condiciones. Cero información. ¿Vos crees que la información que hay, que básicamente uno piensa con el análisis desde afuera, pero corregime si me equivoco, que casi el único sustento que tiene Maduro son las Fuerzas Armadas, pero hay información en los últimos días que producto de la presión norteamericana, de las acusaciones de narcoterrorismo al cártel de los Soles y a él y a Diosdado Cabello, empieza a haber cierta grieta, cierta fisura dentro de los uniformados. Sería muy importante para que cayera el régimen, pero es cierto, ¿tienen información o todavía tiene una cohesión muy difícil de vulnerar? Es que yo creo que toda lógica apunta hacia eso, Alfredo, por 2 motivos, digamos. Con esta coalición internacional que se está impulsando, se logra un quiebre dentro de las Fuerzas Armadas, se tiene que lograr, porque no es lo mismo ser parte de un régimen tiránico o violador de los derechos humanos que ser señalado como terroristas. Y no es lo mismo para los militares venezolanos. Claro. Y hoy el régimen venezolano se sostiene única y exclusivamente a través del uso de la fuerza y del dinero que ingresa a través de todas estas operaciones ilegales a las que justamente apunta este movimiento militar en las costas caribeñas, a poder cerrar y dar
con ese gran tráfico de drogas, ese narcotráfico que pasa por las costas caribeñas, producto de ser Venezuela justamente un punto clave para todo el tráfico internacional. Con lo cual veo muy difícil que esto no tenga un efecto en el régimen, y yo creo que hoy con las declaraciones de Maduro lo podemos ver directamente cómo esto les ha afectado. Hablando de declaraciones de Maduro, vamos a poner al aire unas declaraciones hoy del narcoterrorista respecto de la lucha armada. Fíjense, observe y lo podemos ver. Si Venezuela fuera agredida, pasaría inmediatamente al periodo de lucha armada en defensa del territorio nacional y de la historia y del pueblo de Venezuela. Y declararíamos constitucionalmente a la República en armas. Lucha armada y República en armas. De norte a sur, de este a oeste, para garantizar la paz, la soberanía y el desarrollo del país en cualquier circunstancia que nos toque. Y vendrían entonces, como dijo Cipriano Castro, vendrían nuevos Boyacá, nuevos Carabobo, nuevos Junín, nuevos Ayacucho. Vendría la historia grande otra vez. Nosotros somos gente que trabaja para la paz, pero se prepara. Si tú quieres la paz, prepárate para garantizarla. Así que eso está contemplado en los planes. Bueno, vos sacás como conclusión que hay un quiebre. Estas declaraciones son la demostración de que hay un quiebre dentro de las Fuerzas Armadas, sobre todo yo digo entre las distintas jerarquías, porque no es lo mismo, se me ocurre, un general corrupto que vive exclusivamente de los narcos, que por ahí los suboficiales o gente de más baja categoría, más baja jerarquía dentro de las Fuerzas Armadas, que no creo que tenga ningún tipo de interés en mantener este régimen, ¿no? Sí, exactamente, Alfredo. Aquí hay dos cosas. Primero, lo que se muestra directamente de esto. Digamos, hay una reacción. Ellos pasaron de decir que esto era una maniobra narrativa, que esto no era real, a directamente reaccionar o decir que van a reaccionar. Con lo cual vemos que están afectados y diría que por primera vez podemos decir que tienen un miedo real y tangible. Segundo, y en relación con las Fuerzas Armadas, justamente, las Fuerzas Armadas están compuestas por los altos rangos que están en gran medida beneficiados de todas estas operaciones criminales del régimen, pero que, insisto, no es lo mismo para ellos estar vinculados a una dictadura que a un régimen hoy considerado terrorista, y los bajos rangos y medios que también sufren las consecuencias que sufre cualquier persona en Venezuela, digamos, que hoy no tienen para sostener a su familia, que hoy no tienen ningún tipo de recursos para llegar a fin de mes, que seguramente sus familias también se han visto resquebrajadas a través de la migración forzada. Entonces, aquí pareciera que todo indica en que tiene que haber un quiebre del régimen, que bueno, lo vemos con ciertas cosas, lo vimos cuando la operación Guacamaya, la famosa operación a través de las cuales lograron salir de la embajada argentina los 5 asilados, digamos, ese era uno de los lugares más vigilados de la dictadura venezolana. Eso no puede haber sucedido de manera mágica, más allá de lo que yo creo que va a ser el día que sepamos de qué se trató una operación de inteligencia sin precedentes. Y en ese mismo sentido vienen sucediendo distintas cosas en Venezuela que dan cuenta que poco a poco se van resquebrajando las estructuras. Gabriela, ¿hace cuánto que estás viviendo en la Argentina? ¿En qué momento viniste? Yo llegué el 7 de febrero a Argentina. Ah, hace bastante sí, poco. Hace muy reciente, correcto. ¿Y has recibido en la Argentina apoyo, solidaridad? Digo, porque el gobierno argentino, este gobierno argentino, tiene una mirada sumamente, digamos, de apoyo a toda la lucha por el regreso de la democracia, por la libertad de los presos políticos. Ha declarado como grupo terrorista al cártel de los Soles, igual que lo ha hecho Perú hace muy poquito tiempo. ¿Has sentido eso o crees que falta más solidaridad, no digo de los ciudadanos, sino de los distintos partidos políticos? Sí, no, yo lo he dicho y lo mantengo.
político. Yo como venezolana me siento pues sumamente agradecida con el recibimiento que han tenido no solo conmigo, sino con los miles de venezolanos que estamos acá en Argentina. Creo que es muy importante el apoyo que nos dan tanto en el suelo argentino como en el resto de la plataforma continental. Es evidente el apoyo que el gobierno argentino ha tenido en pro de la causa venezolana y sinceramente pues yo me siento muy cómoda y debo agradecerle, y lo hago nuevamente, por el recibimiento que han tenido, especialmente considerando quizás algunos otros países de la región donde como venezolanos hemos tenido que luchar tanto con altos niveles de xenofobia. Yo creo que Argentina para nosotros nos ha recibido con los brazos abiertos y es una bendición para todos nosotros. Hay una cosa increíble que es el autoconvencimiento que tienen los dictadores, no sé, tienen cara de piedra. Fíjense que el propio Nicolás Maduro habla de que Venezuela es una nación y un país democrático. Lo dice sin ponerse colorado. El régimen de Maduro, el régimen de Maduro, el régimen de Maduro, para satanizar a un ser humano humilde, que ustedes me ven aquí. Yo no tengo ningún régimen. El único régimen que yo practico es el régimen paleolítico, que es la dieta paleolítica para mantener la salud. Pero ese es otro tema que no vamos a explicar. Lo pudiéramos explicar en algunos videitos por TikTok más adelante. Es el único régimen, lo recomiendo. La dieta paleolítica, se la recomiendo a todos. Verdad que es muy buena para la salud. Aquí casi todos lo están practicando. Régimen de Maduro, no, en Venezuela lo que hay un régimen republicano, constitucional, legal, democrático. Un estado de justicia, de derecho, democrático y social, como manda la Constitución. En fase avanzada de construcción. Eso es lo que hay en Venezuela. Bueno, paleolítico parece las ideas y el concepto, digamos, de lo que cree que es democracia de Nicolás Maduro. ¿Vos cómo caracterizarías al gobierno? ¿Cuánta gente cree que, digamos, hay un porcentaje de la población que todavía lo apoya a Maduro, al régimen de Maduro, o no? Muy escaso, Alfredo, y lo vimos en las elecciones del 28 de julio del año pasado, digamos. Hubo 40 puntos de diferencia entre el candidato de la oposición democrática y el presidente electo Edmundo González Urrutia y Nicolás Maduro. Eso a pesar de todas las trabas que se pusieron en un proceso en donde no solo no se nos permitió tener el candidato o la candidata que habíamos elegido, sino que no le permitieron a 5 millones de venezolanos que están fuera de Venezuela votar, no le permitieron a 3 millones de jóvenes en Venezuela inscribirse en el Registro Nacional Electoral, donde no permitieron bajo ningún concepto hacer una campaña limpia, en donde no le permitían ni siquiera al candidato de la oposición subirse a un avión o ir a un hotel, ni él ni a María Corina Machado. Y eso se vio repetidas veces en las farsas que quiso armar el régimen chavista en supuestas elecciones legislativas o regionales en donde no fue a votar ni el 10% de la población. Claro. Entonces, hablando de una población de un país que vive bajo una emergencia humanitaria compleja y en donde gran parte de esa población sobrevive porque está anotado en algún plan de gobierno que le da algún tipo de dádiva. Y aún así, ni el 10% de la población fue a votar en estos últimos casos. Entonces, evidentemente, el apoyo es inexistente. Él habla de 4 millones de milicianos. Sí. Maduro no obtuvo más de 3 millones de votos el 28 de julio del año pasado. Entonces, ¿de dónde van a salir esos 4 millones de milicianos? Y como eso, hay múltiples ejemplos que nos dan cuenta que el apoyo que hoy puede llegar a tener el régimen venezolano es totalmente inexistente. Hablando de los jóvenes, Gabriela,
¿Qué está pasando con los jóvenes que están afuera de Venezuela? ¿Están participando de la lucha por el regreso de la democracia? ¿Están comprometidos? ¿Y qué está pasando con los pocos jóvenes que se han quedado en el territorio en Venezuela? ¿Tienen, digamos, capacidad organizativa o la represión es tan grande que se corre mucho riesgo para enfrentar al régimen? Sí, yo creo que para empezar, o sea, dentro de Venezuela la represión es real. Yo creo que muchas veces nosotros cuando estamos dentro de Venezuela, y lo digo por experiencia propia, no tenemos quizás no manejamos completamente el alcance de lo que puede ser el seguimiento que es capaz de realizar el gobierno venezolano sobre aquellas personas que piensan distinto. Hace menos de un mes y todavía tuvimos conocimiento que están agarrando jóvenes que forman parte de partidos políticos en Venezuela. Y esto es algo real. Existe por lo menos ahorita está todavía en desaparición forzosa un compañero pues que incluso trabajó como parte del equipo de formadores nacionales de mi mamá, que es José Riera, parte del Partido Voluntad Popular. Todavía se desconoce su paradero. Entonces sí, dentro de Venezuela es muy complejo organizarse como joven para tratar de unirse pues a un cambio político en el país, considerando pues el terrorismo de Estado que hay en el país. Claro. Afuera es más sencillo. Sin embargo, los jóvenes pues tenemos encima todo un tema logístico que conlleva el estar creciendo en un país distinto, claro, el formarse en un país distinto, lejos de tus querencias y lejos de tus afectos, pero es un trabajo real. Yo creo que incluso aquí en Argentina, y lo podemos ver, hay una gran presencia de jóvenes que están comprometidos con el cambio, y pasa no solamente en esta región, pasan en otras regiones como quizás Europa. Tenemos una presencia importante en países como España, Portugal, de jóvenes que están involucrados y que quieren un cambio en el país, ya ni siquiera necesariamente porque vayan a volver o porque vayamos a volver en el país, sino porque debajo de nosotros ya hay una generación nueva, ya hay niños que merecen crecer en un país distinto. Yo tengo 30 años, yo viví, lo único que yo conozco es este gobierno, claro, pero yo quisiera que todos los niños que son más pequeños que yo crezcan y vean un país distinto y un país próspero. Elisa, no tocamos todavía el tema Irán, la vinculación con Irán, que es muy fuerte, los pasaportes a los iraníes, y bueno, y en este momento eso tiene una presencia y una potencia muy fuerte también. Sí, nuevamente, Alfredo, esto es algo histórico. Desde hace muchísimos años se vienen denunciando desde los vuelos Caracas-Teherán hasta los pasaportes justamente que mencionas que se le han dado a los iraníes, con el peligro que eso conlleva para la región, que conlleva incluso para un país como Argentina, que sufrió en primera persona los 2 atentados terroristas más grandes antes del 11 de septiembre, justamente cometidos por Irán, y que tuvo además Argentina gobiernos que no solo hicieron pactos y firmaron memorándum de entendimiento con Irán, sino que también negaron el vínculo de Venezuela con Irán y quisieron negar la realidad venezolana y la violación de los derechos humanos. Lo que sucede con Irán es muy grave. De hecho, en la operación que hubo durante los últimos tiempos de Israel y Estados Unidos en relación a Irán, Venezuela fue de los pocos países que mostró una solidaridad activa con el régimen iraní. Hay fotos, ellos incluso lo publicaron directamente, y esto por supuesto que forma parte de una preocupación constante. Uno de los casos más recientes específicamente en Argentina tuvo que ver con el avión de Emtrasur, un avión que si no hubiese sido detectado y denunciado a tiempo hubiese podido despegar de suelo argentino sin mayores consecuencias y sin mayores repercusiones, pero que justamente da cuenta no solo de ese vínculo, sino del peligro. Con lo cual entendemos y repetimos nuevamente, el régimen venezolano no es solo un peligro para Venezuela y sus ciudadanos, lo es para toda la región y me atrevo a decir que para el mundo entero.
Elisa Trota ha sido muy amable, muchísimas gracias igualmente, Gabriela. Gracias por venir a dar su testimonio. Por supuesto que se vienen las elecciones en la provincia de Buenos Aires, aquí en la Argentina, elecciones parlamentarias separadas de las elecciones nacionales en la provincia, de muchísima importancia, y vamos a tener la posibilidad de conversar con el referente de La Libertad Avanza en un territorio clave. Estoy hablando de Guillermo Viñuales. Esto va a ser en instante nomás, ya venimos.